Buenas tardes, ya en este segundo video de apoyo queremos mostrarles cómo queda ya el cuaderno de distancia y desplazamiento utilizando integral definida, en la que habíamos dicho que considerábamos un objeto que se mueve a lo largo de una recta. Vamos a considerar una recta horizontal con velocidad v de t en el instante t, y si esta velocidad es no negativa, entonces la integral de la velocidad en AB proporciona la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo desde A hasta B. Sin embargo, si algunas veces esta velocidad es negativa, que corresponde a que el objeto se mueve en sentido inverso, en este caso lo vamos a considerar el sentido inverso moverse a la izquierda, entonces la integral en AB de v de t es la diferencia de las posiciones en B y en A, en t igual b y en b y en t igual a. Entonces así, desde esta parte ya nos muestra que integrar a la velocidad nos da distancia mientras ella sea una función no negativa, y en el caso de que sea una función que algunas veces sea positiva y algunas veces negativa, la integral de esa velocidad va a ser el desplazamiento, es decir, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces hemos visto que para mostrar esto, la aplicación de la integral definida, tomamos el ejercicio 33 de la página 280 del Purcell, en el que decía que iniciando en s igual 0, en una posición inicial de 0, cuando t vale 0, un objeto se mueve a lo largo de una recta, en este caso la vamos a pensar horizontal, de modo que su velocidad en el instante t es v de t igual a 2t menos 4 centímetros por segundo, de donde muestra que esta función de velocidad es lineal porque tiene la forma mt más b, con b igual a menos 4 y m igual a 2. Entonces tenemos una pendiente positiva mostrando que la velocidad es creciente y que empieza, el valor inicial de la velocidad es negativo. ¿Cuánto tiempo le toma llegar? Entonces la primera pregunta es ¿cuánto tiempo le toma a esa partícula en llegar a la posición 12 y cuánto tiempo le toma en recorrer una distancia total de 12 centímetros? Para diferenciar entre posición y distancia y ver que el tiempo para alcanzar una posición no necesariamente es el tiempo para alcanzar o recorrer una distancia. La metodología, entonces hemos dicho que era importar SymPy porque es la librería de cálculo simbólico, que es la librería de cálculo simbólico asociada a Python. Luego define las variables con la función var de SymPy, y las defines de una manera que al lado izquierdo, antes del igual, pones las variables separadas por coma, y al lado derecho la función var la evalúas en una cadena que tenga a esas mismas variables, una cadena o objeto o dato de Python delimitado entre comillas simples o dobles. Luego define la función velocidad como función de SymPy, aquí, que es lo mismo que definir una variable en Python, b igual a 2t menos 4. Entonces ya esta sería la función velocidad como función de SymPy, de cálculo simbólico. Verla así, aquí yo voy a cortar, eso le permite que cuando usted le escribe el nombre de la variable b, él te la muestra, que te muestra que eso quedó 2t menos 4. Entonces que ahí está guardada esta expresión, y aquí me la muestra ya en tipografía de libro, en tipografía curvilínea o itálica. Luego define la función velocidad como función de Python también. Entonces la defines esa función velocidad como función de SymPy para cálculo simbólico, para integración, y como función de Python para cálculo numérico, evaluarla. Entonces cada una tiene su usual, su definición nos trae diferentes funcionalidades. Luego importas NumPy y Matplotlib para graficar la velocidad y ver que al graficarla, mira que este es el gráfico de velocidad, pues ves que antes de, mire que en t igual 2
ya la función alcanza la velocidad 0 y inicialmente la velocidad era de menos 4. Entonces que antes de t igual 2, entre 0 y 2, la velocidad es negativa. Entonces este gráfico nos permite ver que si la velocidad es negativa en 0,2, entonces el valor absoluto de la velocidad va a ser simplemente el inverso aditivo de la velocidad en 0,2. Y eso nos permite definir la función posición como la integral de la velocidad, como hemos dicho. Entonces que la integral de la velocidad desde 0 hasta el tiempo que quieras te va a dar la posición al cabo de cierto tiempo, un tiempo, el tiempo llamado t, que aquí lo llamé tiempo precisamente. Y definir también la función distancia y diciendo, bueno, cuando el tiempo es menor o igual a 2, calcule la integral de menos b entre 0 y el tiempo que le den. Es así, la definí por tramos la función de distancia, para que él integre al inverso aditivo y no utilizar la función ABS de calcular valor absoluto de sin pi, para que él funcione bien con la función solve para resolver ecuaciones algebraicas. Entonces así, él al integrar en cada caso nos va a decir cuánto da. Entonces miremos, aquí le voy a poner como un ejemplo de esta ventaja. Aquí le voy a poner definirlo y aquí la voy a poner aquí como, y bueno, y la podemos evaluar esa distancia. Pues bueno, llama a distancia y la evalúas por ejemplo en t igual a 3, y él te dice que en t igual a 3, o sea, a los 3 segundos, su posición, la distancia recorrida es menos 3. Bueno, aquí nos dio negativo, siendo que distancia siempre va a ser un número positivo. Entonces tenemos que él le dio una integral negativa, siendo que eso no debe pasar. Entonces tenemos que definir bien la función distancia recorrida, porque debemos de tener en cuenta que para calcular para t igual a t mayor que 2 tenemos que tener en cuenta la integral hasta 2 más la integral de 2 en adelante. Entonces aquí tenemos que ponerle control V más la integral desde 2 hasta en adelante, porque nos calcule una distancia positiva. Entonces aquí miremos eso, y ahora sí, al cabo de 3 segundos él ha recorrido una distancia de 4 centímetros. Entonces ahora sí ya tiene sentido, y era que teníamos que definirla, y es para t menor o igual que 2 integre de 0 a ese tiempo, y para t mayor que 2 integre bueno, aquí tenemos que ponerlo a integrar de 0 hasta 2 más la integral desde 2 hasta ese tiempo. Entonces aquí ya ahora sí, entonces al cabo de 3 segundos en realidad ha recorrido 5. Y ahora sí, con esta mejor definición de la función, utilizando la integral definida, hacemos la animación del objeto moviéndose. Entonces eso nos permite que para este deslizador t decirle, bueno, ¿y cómo se mueve la partícula roja? Bueno, pues a medida que el tiempo pasa voy moviéndome de manera interactiva, y me va diciendo, vea, la partícula se mueve inicialmente hacia la izquierda, y al cabo de 1.4 segundos ya que arriba nos aparece que la distancia recorrida de la partícula es de 3.64. Al cabo de 1.5, 3.75 de distancia recorrida. Al cabo de 1.6 segundos, 3.84. Entonces nos muestra de una manera interactiva el movimiento de la partícula hacia la izquierda, y miren que ya nos muestra que en t igual a 2, al cabo de 2 segundos, ya lleva de distancia 4, pero y la posición es menos 4. Ha recorrido 4 centímetros y su posición es menos 4 porque se está moviendo hacia la izquierda. Y a medida que el tiempo sigue pasando, ya ahora sí se mueve hacia la derecha, y sigue moviéndose a la derecha todo el siguiente tiempo.
mostrándonos que al cabo de 4.7, 4.8 ya lleva 11.84 la distancia recorrida. Entonces así puede uno decir que alrededor de a los casi 5 segundos de movimiento el YAR lleva recorridos 12 centímetros, que esa es una de las cosas que nos preguntan. Y al cabo de 6 segundos, miren que aquí llegamos a 6, ya llega a la posición 12. Entonces así él tarda 6 segundos en llegar a la posición 12, pero solamente alrededor de 5 segundos en recorrer 12 centímetros. 5 segundos para recorrer 12 centímetros, pero 6 segundos, más tiempo aún, para llegar a la posición 12. Y así lo vemos de manera animada. Y aquí ya va para poderlo solucionar de manera exacta. Entonces uno dice, bueno, pues aquí construyo la ecuación 1 en la que le pregunto al cabo de cuánto tiempo llega a la posición 12. Entonces aquí le pongo la ecuación, aquí me la muestra, me queda una ecuación cuadrática y aquí le digo que la resuelva. Y él le dice, bueno, las soluciones son menos 2 y 6 y como son tiempos, no debo tomar el tiempo negativo sino el tiempo positivo. Pues aquí voy a tomar el segundo en Python es el indexado con el 1 y así nos dice que es 6. Y entonces ya usted dice, bueno, es que al cabo, la conclusión es que entonces, aquí en la línea Markdown, que conclusión, entonces al cabo de 12, al cabo de 6 segundos, conclusión, al cabo de 6 segundos, la partícula alcanza una posición de 12 centímetros a la derecha del origen. Y definimos ya una función para calcular la distancia para t mayores a 2. ¿Por qué? Porque gracias a la graficación vimos de que cuando t es mayor a 2, esa velocidad es positiva para t mayor o igual a 2 y eso nos resuelve el problema, y es que cuando uno quiere que él lo resuelva con la función solve, que es para resolver ecuaciones algebraicas, necesitamos definirle la función distancia, calcular la distancia para tiempos mayores a 2. Bueno, porque también ya vimos de que en los primeros 2 segundos él no ha recorrido sino 4 centímetros. Entonces que para resolver el problema de al cabo de cuánto tiempo recorrió 12 centímetros, entonces ya sabemos de que ese tiempo tiene que ser mayor a 2, por lo que vimos en la animación. Entonces esta forma de definirlo, la distancia para tiempos mayores a 2, y así ya me va la función, la distancia para tiempos mayores a 2, pues integramos ya a menos b para que nos quede una función velocidad positiva en el intervalo 0,2 más la integral de b desde 2 hasta el tiempo que pida, y así ya tenemos la integral desde 0 hasta el tiempo que quiera para un tiempo mayor a 2. Así tenemos una función que nos permite, cuando la integramos así, evitamos el uso de la función absolute para cálculo de valor absoluto de la velocidad, y así la función solve funciona mejor. Entonces eso solamente fue para evitar el uso de la función absolute, que se denota con abs de SymPy, y así funcione bien la función solve, y así funcione bien la función solve de SymPy. Entonces ya aquí resuelve uno el problema. Aquí le vamos a poner el comentario acá, y así entonces miren cómo queda. Defino así y ya tengo la ecuación 2, miren que me queda una ecuación cuadrática, y la resuelvo con solve para hallar ese tiempo.
me dice ese tiempo es 4.82. Entonces es con 4.8284 segundos que él, al cabo de esos casi 5 segundos, que se alcanza un recorrido, una distancia recorrida de 12 centímetros. Entonces el tiempo requerido para recorrer una distancia de 12 centímetros es 4.8284 segundos. Y así ya respondemos la segunda pregunta y queda el problema totalmente resuelto. Y muestra uno cómo, pues, gracias a graficar, entonces miren que aquí ponemos a tener una metodología de trabajo en la que se utiliza SymPy, se define en SymPy las variables a utilizar, las funciones, la función velocidad, construye la función posición y distancia a través del concepto de integral, integrando con SymPy, y luego, después de que las define, grafica esa función velocidad para establecer en qué intervalo ella es negativa. Entonces aquí lo vamos a poner hasta título también. Entonces plt.title, le ponemos gráfico de la función velocidad, y así mostrarla y ver que la velocidad, bueno, aquí la definimos de nuevo, esa función velocidad, y volvemos a graficar. Miren que nos la grafica, y así podemos saber de que siendo el eje vertical la velocidad y el eje horizontal el tiempo, miren que entonces tendré velocidades negativas es antes en el intervalo 0,2, tendré velocidades negativas desde -4 hasta 0, pero en el intervalo 0,2. Entonces aquí ponemos también que el eje vertical plt.glabel es la velocidad, y que el eje horizontal con plt.xlabel es el tiempo. Eso también ayuda al estudiante a que él construya los nombres de los ejes, él mismo los ponga, porque los software como Symbolab y GeoGebra no se los van a poner. Y necesitamos que aparezcan con el título además, para que los lea el estudiante, que se resuelve el problema, le ayude y lo guíe mucho en la lectura y en la interpretación, y además le ayude a presentar eso a otros. Entonces es por eso que enseñar a graficar las funciones con Matplotlib y no con Symbolab o GeoGebra, esa es una de las primeras ventajas, el que el estudiante personalice su dibujo para analizarlo mejor de acuerdo a que está personalizado, y además le pueda comunicar ese gráfico a otros y los pueda entender con facilidad. Entonces acá lo voy a poner esa ventaja, entonces que Matplotlib es mejor que Symbolab o GeoGebra, porque permite al estudiante el personalizar sus gráficos con título y etiquetas para los ejes, de tal manera que esto facilite el análisis por parte del estudiante, y su presentación al comunicar el significado de los textos
gráficos que presenta. Bueno, es eso también porque lo queremos presentar en el Congreso, bueno, en uno que es Humanos 21 en este año. Luego, bueno, ya sí mostramos todo el proceso hasta resolverlo, y ahora para los estudiantes les mostramos 10 ejercicios de entrenamiento o adquisición de habilidades gracias a ChatGPT. Y aquí mostramos entonces 10. Miren aquí el primero, él nos muestra 10 análogos a estos. Entonces aquí hay una ventaja de utilizar esta inteligencia artificial para la personalización de la enseñanza, porque en el texto solamente habían de estas aplicaciones físicas de la integral definida para el cálculo de distancia y posición, solamente habían 2 ejercicios. Entonces así el estudiante no alcanza a adquirir la habilidad para utilizar la integral definida en la descripción de un movimiento utilizando los conceptos de integral definida, velocidad, posición y distancia y tiempo. Entonces aquí miren que el primero es de la misma estructura, iniciando con en S igual 0, cuando t vale 0, un objeto se mueve a lo largo de una recta de modo que su velocidad en el instante t es de t igual a 3t menos 6, o es decir, ya le da otra velocidad que también es lineal, pero diferente a la que ya teníamos, centímetros por segundo, y cuánto tiempo le toma llegar a la posición 18 y cuánto tiempo le toma recorrer una distancia total de 18, para que él otra vez diferencie posición de distancia, para que pues miren que tiene ese. Ahora el ejercicio 2, aquí vamos para que vea que tiene la misma estructura. Entonces miren que es otra vez iniciando en S igual 0 con t igual 0, un objeto se mueve a lo largo de una recta de modo que su velocidad en el instante t es ya una función cuadrática, y le preguntan en cuánto tiempo le toma llegar a la posición 8 y cuánto tiempo le toma recorrer una distancia total de 8 centímetros, otra vez para que diferencie posición y distancia, y así para todos los demás 10, de tal manera que al hacer los 10 él adquiera la habilidad para utilizar el concepto de integral definida en el cálculo de distancias y posiciones y en describir un movimiento, como es el objetivo del objetivo de aprendizaje de esta clase. Y las tareas para realizar antes de clase, se le da al estudiante, bueno, también el mapa conceptual, y miren que aquí lo tenemos, donde nos dice que la integral definida la podemos interpretar como desplazamiento o distancia, es decir, la integral definida, que es un concepto matemático del cálculo, está asociado a los conceptos físicos de posición, desplazamiento y distancia. Y acá nos muestra que una tarea 1 para los estudiantes, una tarea 1 de lectura, entonces la tarea 1 de lectura y completación de ejemplos del texto guía que es Purcell. Y cuando uno corre en el que le tenemos que es para el curso de cálculo integral del libro de Purcell, página 275, sección 5.1, le dice que ahí hay 7 ejemplos y le van a asignar 3 a cada estudiante, y aquí le van los 3. Aquí le debe aparecer ese example, entonces aquí le va a poner que cuando él vaya a poner esa palabra, aquí lo llame es example. Entonces aquí le va a poner que le está asignando son ejemplos. Ejemplo a los estudiantes, tarea 1 sobre lectura de ejemplos del Purcell, página 275, sección 5.1, y ahí ya está la asignación para todos. Tarea 1 de lectura. Para luego, bueno, aprendimos también que con la calculadora Casio, él tiene una tecla, la 570, en la que puedes integrar. Entonces está una tecla que tiene el icono de integral. Entonces tenemos en cuenta que todo el grupo, al menos los que la tienen, ya la manejan este tipo de herramienta para calcular integrales definidas y aplicarlas en este caso al cálculo a la física. Luego una tarea 2 que es de solución de problemas, en la que ya se le asignan de los 38 del taller de Purcell, de la página 280 a la sección 5.1, se le asignan 10 de entrenamiento. Entonces 10 ejercicios, aquí ya le aparece 10 para cada estudiante. La semilla aleatoria es la segunda que usualmente utilizo para esta asignación. Y luego la tercera, que es en la que se busca que ya el estudiante argumente.
Esa es la tarea 3, solucionar describiendo y justificando los ejercicios. Aquí está, bueno, esta es la semilla para la tarea 3. Me gusta es esta. Entonces aquí le queda esta para que los estudiantes tengan 10 ejercicios para resolver justificando. Entonces aquí quedan ya los 3 y siempre, bueno, evaluarlos en cuanto a las fortalezas, oportunidades y debilidades. Una de las grandes debilidades es la atención, esa es una de las grandes debilidades, la atención y el uso de celulares en el aula. El uso de celulares o de entretenerse con celulares, eso es horrible. Y acá tenemos ya los referentes y acá ya el vínculo para que pueda evaluar al profesor Marco en cuanto a la clase y lo que hemos llegado. Muchas gracias.